admisión para la carrera de Ingeniería en Petróleo y Gas Natural. Esta mañana estamos con los estudiantes de quinto año, cuarto año y segundo año. ¿Ya? Este taller de soldadura es parte de los módulos de producción de la carrera de Ingeniería en Petróleo y Gas Natural, como parte de complementariedad de las asignaturas que hacen el proceso práctico, ¿no? Los estudiantes, el proceso de 60% práctica y 40% teoría en la aula, ¿no? Acá es que integran la parte práctica de todas las asignaturas, ¿no? de los años que he mencionado anteriormente. Aparte de eso, ellos salen con una formación técnica, que es el técnico en soldadura. Acá aprenden a la soldadura de estructura. Como podemos ver, ¿no? Aquí tenemos algunas estructuras que podemos nosotros observar que son elaboradas propiamente por nuestros estudiantes. Buenos días, soy la estudiante Jimena Choque de la carrera de Ingeniería en Petróleo y Gas Natural. Voy cursando el cuarto año. Yo vengo del municipio de Chayapata, del departamento de Oruro. Bueno, darle a conocer quizás un poco de los beneficios y los aportes que realizamos acá en la institución, como la carrera de Ingeniería en Petróleo, donde venimos a poner en práctica, como dice la institución, un 60% teórico, un 70% práctico y un 40% teórico, donde los estudiantes de los diferentes años venimos a realizar diferentes prácticas en los diferentes módulos que tiene la carrera. Como hoy en día nos encontramos en el módulo de soldadura, donde desarrollamos infraestructuras metálicas, poniendo en práctica lo que es la parte teórica y desarrollando nuestros conocimientos. Buenos días a todos los presentes, todos los oyentes. Bueno, esta mañana bienvenidos al módulo de soldadura. Bueno, como podemos observar, ¿no? Todo el ambiente, tenemos toda la infraestructura, todo lo que desarrollamos en el módulo de soldadura, ¿no? Bueno, para ingresar a un módulo de soldadura, en este caso, que es de la carrera de Ingeniería de Petróleo y Gas Natural, le voy a hacer unas cuantas menciones de todos los riesgos y peligros que pueden existir en el momento del trabajo de soldadura. Para ello debemos necesitar a cambio de utilizar también como son las medidas de seguridad. Por ejemplo, aquí tenemos a un estudiante más que cómo debe estar adecuadamente vestido para ingresar al módulo de soldadura. Debe tener su casco de seguridad, su gafa, debe tener su mandil y siempre y cuando debe estar presente el EPP, ¿no? Como son los botines de seguridad. ¿Con qué fin lo realizamos? Con el fin de proteger y resguardar nuestra seguridad e integridad física. Bueno, para ello esta mañana vamos a empezar a hacer un recorrido del ambiente, de todas las infraestructuras que tenemos en el ambiente, ¿no? De todo lo que desarrollamos durante los módulos. Bueno, para ello aquí, como podemos observar, tenemos los portones, ¿no? Los portones que son exclusivamente para el módulo de SMS. Como podemos ver, tienen diferentes dimensiones y cada uno con su respectivo diseño, para lo cual los diseños los realizamos los estudiantes, ¿no? Por este lado también podemos ver a las compañeras realizando el proceso de lijado, que va a ser una infraestructura. Para el proceso de lijado, ¿con qué fin se lo realiza? El proceso de lijado se le realiza con el fin de quitar todo lo que es el óxido corrosivo que se adhiere en el metal. Entonces es necesario quitar, es decir, limpiar el metal para que la pintura tenga una mejor conexión o se adhiera mejor hacia la infraestructura. Esa sería la parte de la infraestructura. Por este lado tenemos, una vez realizado el proceso de lijado, tenemos la parte de la pintura. La pintura es el último retoque que se le da, ¿no? Lo que es a la infraestructura. Entonces, como podemos observar, la pintura es al gusto del pedido. Entonces, por esta parte tenemos la otra parte que es una vez lijado el proceso, tenemos el proceso de amolar, siempre y cuando nos guardamos las medidas de seguridad, como es la máscara, el guante, todo esto son medidas de seguridad preventivas que se lo pueden realizar. Y por otro lado también tenemos la parte de soldadura. La soldadura se la realiza con alto límite, la cual consiste
utilizar todas las medidas de seguridad como están viendo al compañero. Por ejemplo, la máscara de seguridad. ¿Con qué fin se lo utiliza la máscara de seguridad? La máscara de seguridad se lo utiliza con el objetivo de prever o resguardar lo que es la visión, porque sabemos muy bien que estamos trabajando con un cierto amperaje, la cual nos puede dificultar en nuestro proceso de nuestra vida. Entonces, como podemos ver, son todos los procesos que se le desarrollan. Por este lado podemos observar que están realizando los letreros, ¿no? Los letreros correspondientes para las aulas de cada curso. Entonces, todo esto es un proceso que se le realiza, ¿no? Para ello tenemos todo el objetivo. Entonces, por este lado también tenemos la parte del doblado del material. ¿En qué consiste el doblado del material? Consiste en una prensa hidráulica, la cual se le hacen los respectivos diseños para la fabricación de la letra. Entonces, como le iba mencionando, es un proceso, ¿no? Todo tiene un proceso, y siempre y cuando resguardando nuestra vida y nuestra integridad física. Por este lado también podemos observar que tenemos el doblado del hierro. ¿En qué consiste el doblado del hierro? Consiste en ejercer lo que es una fricción, para lo cual necesitamos hacer los diferentes diseños y moldes. Bueno, para ello siempre y cuando debemos utilizar lo que son los guantes de seguridad, el casco, y siempre y cuando, como se dice, ¿no?, precautelando. Por este lado también tenemos los equipos, ¿no?, que se utilizan. Como le iba mencionando, tenemos lo que es un esmeril. Este esmeril consiste en desgastar las partes o las partículas que hayan sobresalido de la soldadura. Por este lado, como le iba mencionando, los estudiantes se encargan de hacer su propio diseño. Como pueden observar, ¿no?, tenemos los diseños de diferentes muebles que ya se han realizado y que algunos están por realizarse, algunos están en procedimiento. Bueno, esto sería la parte culminante, ¿no? También por esta parte tenemos los diseños que hemos realizado para la puerta. Como pueden observar, es una medida de seguridad, ¿no?, para proteger nuestros equipos y nuestras herramientas que existen en este módulo de soldadura. Bueno, esa sería la parte final y muchas gracias. Bueno, una vez concluido con el recorrido en el módulo de soldadura, con los mismos autores que son los estudiantes, los cuales nos han explicado los diferentes procesos, hacemos la cordial invitación. Te invitamos a formar y ser parte de la carrera de Ingeniería en Petróleo y Gas Natural. ¡Te esperamos! ¡Santa Benedito Vera!